Continuamos en esta última reflexión de la tarde de oración de Jesús en el huerto. Y voy a pedirle al Señor su santa palabra para que en el espíritu de esta palabra podamos vivir profundamente este momento con el Señor. Y voy a leerles a ustedes de 1 Corintios 10, 15. Doctrina práctica sobre los convites. Puesto que hablo con personas inteligentes, juzgad vosotros mismos de lo que voy a decir. El cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la participación del cuerpo del Señor, porque todos los que participamos del mismo pan, bien que muchos, venimos a ser un solo pan, un solo cuerpo. Considerad a los israelitas según la carne, los que entre ellos comen de las víctimas. ¿No es así que tienen parte en el altar o sacrificio? Mas que, digo yo, que lo sacrificado a los ídolos haya contraído alguna virtud, o que el ídolo sea algo. No, sino que las cosas que sacrifican los gentiles, las sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que tengáis ninguna sociedad, ni por sombra, con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Por ventura queremos irritar con celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo me es lícito, sí, pero no todo me conviene. Está bien que todo me sea lícito, mas no todo es de edificación. Dicha la caridad, que nadie busque su propia satisfacción, sino el bien del prójimo. Por lo demás, todo lo que se vende en la carnicería, comedlo, sin andar en preguntas por escrúpulo de conciencia, porque porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si algún infiel os convida y queréis ir, comed sin escrúpulo de todo lo que os ponen delante, sin hacer preguntas por razón de conciencia. Mas si alguno dijere, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, en atención al que os ha avisado, y a la conciencia. A la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué me he de exponer, diréis, a que sea condenada por la conciencia de otro esta libertad que tengo de comer de todo? Si yo recibo con acción de gracias lo que como, ¿por qué he de dar motivo a otro de hablar mal de mí por una cosa de que yo ofrezco a Dios acción de gracias? Pero en fin, ora comáis, ora bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. No deis motivo de ofensa ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Al modo que yo también en todo procuro complacer a todos, no buscando mi utilidad particular, sino la de los demás, a fin de que se salven. Sed pues imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Meditar en la oración de Jesús en el huerto es quizás para nosotros una simple escena de Semana Santa, y quizás nunca ha sido más que eso. Y de pronto en un momento dado hasta sentimentales nos volvemos, y de pronto hasta consideramos ver interiormente el Señor sudar sangre y regresar donde los 3 apóstoles preferidos a decirle que no se duerman, y de pronto vemos hasta el ángel trayéndole auxilio al Señor y consolándolo, y el mismo ángel que le trae la copa. Pero estas cosas son simplemente símbolos, y son simplemente ideas religiosas, y son conceptos espirituales, pero nada que ver con lo que el Señor nos está realmente dando. Porque para poder vivir el misterio de todas estas estaciones litúrgicas, como son entrar en los intestinos de la pasión del Señor y llegar al fondo de esos intestinos, en el centro de ese estómago de la pasión de Cristo, como es el huerto de Getsemaní, como es ese jardín de ahí,
de esa pasión del Señor que ya florece en la máxima expresión porque ya lo arrestan para matarlo. Entonces es el último momento que Él tiene al lado de sus apóstoles, en esa vida pública que termina y que ya comienza su divinización por encima de esa mortalidad que temporalmente tomó. Entonces es para nosotros un deber como católicos en un día como este, el recibir la invitación de Jesús a dejar de ser testigos del huerto, a dejar de ser historiadores, a dejar de ser curiosos o a dejar de ser indiferentes, sino que la invitación del Señor es que nos llama a ser huerto y oración, a ser Jesús. Y para ser Jesús, huerto y oración, se tiene que ser también apóstol débil, que se duerme por miedo y tristeza. Se tiene que ser también humano, para poder recibir la divinidad de Jesús en el bautismo que el Señor nos da con sangre, en ese mismo huerto, donde comienza a derramar una sangre copiosa por el pecado de nosotros, y donde comienza a mostrarnos un misterio, que es un misterio mucho más allá de la interpretación de la razón humana, porque la razón humana básica y elemental del hombre que lee las Escrituras como el protestante diría que la copa que Jesús no quería tomarse era el crucificarse. Sería lo más fácil cuando dice: aparta de mí esa copa, Señor, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y miren ustedes que aquí hay cosas muy importantes de discernir. Acordarnos que siendo Dios habla como hombre, porque Él está sujeto al Padre en todo. Y cuando hablaba, hablaba como hombre. Y cuando exhortaba, exhortaba como Dios. Entonces cuando Él oraba, oraba como carne al espíritu. Y cuando exhortaba, como espíritu a la carne. O sea, en Él está el hombre Dios. Pero ¿qué nos está enseñando el Señor al hacerse hombre Dios? No nos está enseñando lo grande que es Él al poder hacerse ser criatura también, a poderse hacer creación siendo creador. Eso no es un espectáculo. El Señor simplemente se hace hombre para enseñarnos a nosotros a ser hombre perfecto, haciendo lo que Él hizo. Entonces la oración del huerto no es Jesús sudando sangre y pidiéndole al Padre que aparte esa copa, pero que se haga su voluntad y no la de Él. Eso es para una invitación que Jesús nos hace para darnos cuenta qué es el sentido de la santidad y qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida y qué es lo que nos ha pedido el Padre Celestial desde que sacó su pueblo del desierto. Y es que Jesús no quería que le quitaran esa copa porque tenía miedo a que lo crucificaran. Esa no era la preocupación de Jesús hombre. La preocupación de Jesús hombre era que su divinidad le podía mostrar todos los que se iban a condenar y los que ya estaban condenados. Y esa copa no se la quería tomar. Entonces por eso decía: aparta de mí esa copa, por el dolor que le daba el pecado de la humanidad. Y ver cómo se perdían. Y le dolía, porque en su divinidad sentía el dolor del pecado. Y nosotros somos llamados a esa divinización, a sentir el dolor del pecado. Y si no sentimos el dolor del pecado en vida, lo tenemos que sentir en el purgatorio, porque para purificarse el alma tiene que sentir el dolor de la separación de Dios por el pecado. Esa conciencia viva se tiene que abrazar en la carne. Y la razón que lleva al entendimiento de lo espiritual es la decisión que toma el hombre, siendo mortal y limitado, en abrazar lo ilimitado y eterno que es Dios en Cristo, para decir: yo no entiendo nada, yo no sé nada, yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes todo, tú lo sabes todo, y en ti confío todo lo que yo no sé, porque tú eres el todo, y en ese todo que no sé, tú te glorificarás en esta debilidad mía. Y por eso el huerto de Getsemaní para nosotros, esa oración de Jesús en el huerto, es Jesús en el Santísimo, en el Sagrario. Porque yo tengo que vivir las Escrituras, y vivirlas, pero en mis huesos, no en la letra, y no en el libro, sino en mis huesos,
Porque aquí está la historia de mi alma en este libro santo. Aquí está la historia de mi alma. No solamente la historia de un pueblo, porque es un pueblo que es un solo cuerpo. Y por esa razón, esta es la historia de mi alma. Entonces, si esta es la historia de mi alma, yo tengo que colocarme en el huerto de los olivos con Jesús. ¿Y cuál es la oración magna de Jesús en el huerto de los olivos? Aparta de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso quiere decir, el Señor pide e intercede para que no se condene nadie. Esa es la oración de Jesús en el huerto, que nadie se condene. ¿Y cuál es la tristeza del Padre? Saber que Él, sin querer condenar a nadie, el hombre solo se condena, porque el hombre mismo decide separarse de Dios por sí mismo en la libertad que Él le dio. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Solamente escuchar lo que el Señor nos dijo en las personas de Santiago, Pedro y Juan, que eran sus apóstoles queridos y que los llamó a estar a un tiro de piedra de Él, o sea, a una distancia muy cercana, para que ellos le dieran compañía ante el Padre Celestial y sirvieran de instrumentos de reparación para todo lo que Él pedía por la humanidad. Y esas tres personas que Él llevaba, que era la Trinidad humana, presente como testiga ante el Señor, para que Jesús como juez, como intermediario ante el Padre, pudiera usar la presencia de Juan, Santiago y Pedro, que lo habían visto transfigurar y ahora lo veían transpirar sangre. Después de haberlo visto transfigurarse en Dios, ahora ese mismo Dios lo verían transpirar sangre y convertirse en un hombre verdadero que en su divinidad sentía el dolor del pecado y ellos no lo entendían. Porque de ver a un hombre convertirse en Dios a ver un hombre que está triste y sudando sangre y pidiéndoles que no se duerman, y ellos tristes por no entender qué pasa y prefieren dormirse que enfrentar la realidad. Entonces es el encuentro con un Jesús sacramentado, es el encuentro con los sagrarios abandonados. Ese es el encuentro de la oración del huerto. ¿Cuál es la oración del huerto nuestra en este momento de nuestra vida? Los sagrarios abandonados. Miren ustedes todas las parroquias que tenemos en este país católico, como el que vivimos nosotros, que es una bendición. ¿Por qué razón hay tanto flagelo en este país y tanta sangre? Porque es un pueblo de Dios bautizado, a quien Dios disciplina con toda la fuerza. Cuando usted ve un país pagano, parece que no les pasara nada y parece que todo les floreciera en la tierra, pero es que el Señor les exige menos. Pero cuando usted ve un país católico que comulga, que tiene Eucaristía, póngase el cinturón de seguridad, porque usted es el pueblo de Dios y no el que estaba en el desierto saliendo de Egipto, sino el pueblo que recibió el Paráclito. Y si Dios en el desierto al pueblo que salió de Egipto, hasta 20 y pico de mil morían en un solo día por desobediencia, ¿qué será de nosotros que ya recibimos el Paráclito y que no estamos cargando un arca de la alianza que no se había encarnado, que cargamos un arca de la alianza encarnada y que está en el sagrario y que no la comemos como alimento? A nosotros sí que nos disciplina el Señor. Por eso ya no nos morimos 23.000 en un día, sino que nos morimos miles incontables todos los días. Entonces, los sagrarios abandonados son el huerto de Getsemaní, porque el Señor muestra que Juan, Pedro y Santiago, que están a un tiro de piedra del Señor, somos nosotros aquí presentes, que estamos a un tiro de piedra del Señor cuando nos arrodillamos al frente del sagrario y estamos allí como testigos de la parroquia, para que el Padre Celestial reciba de Jesús esa súplica para que no se condenen las almas del territorio de ese sagrario. Los adoradores al Santísimo son la compañía de los sagrarios abandonados. Pero ¿cuántos adoradores hay? Si casi hay que amarrarlos para llevarlos. Si es tan fácil llevar la gente a escuchar fábulas y a escuchar mensajes, pero tan difícil llevarlos al sagrario para que se queden con el Señor 1 hora, 10 minutos. Los sagrarios están abandonados. Y así de abandonado estaba Jesús en Getsemaní. La oración del huerto es: no te duermas,
porque si no, te van a probar y puedes caer en tentación. Santiago, Pedro y Juan, esa Trinidad humana presente ante Jesús en el sagrario como testigos ante el Padre, es el pueblo de Dios bautizado y consagrado en la Eucaristía. Somos nosotros. Nosotros somos la Trinidad humana del huerto de Getsemaní. En Pedro, Juan y Santiago estamos todos nosotros aquí presentes. Y el Señor nos dice, no se duerman. Porque si están aquí presentes conmigo, adorándome en el Santísimo, o sea, diciendo que yo soy el Señor, y a mí solo adorarás, y a mí solo me servirás, en ese señorío que me das, puedo pedirle al Padre por todas las almas que aquí están representadas, que son todas las almas del territorio que se nos ha dado a nosotros a proteger. Jesús ora en Getsemaní al Padre por toda la humanidad pasada, presente y futura. Él estaba viendo el río entero de la humanidad. El río de la carne humana corre desde el principio al destierro y seguirá corriendo hasta que Jesús regrese. Y es la misma carne. Nunca ha sido diferente. De la carne de dos personas, que son Adán y Eva, tenemos todos nosotros la carne que llevamos hoy. Es la misma carne, la misma carne. Y usted ha visto ese fenómeno en su propia familia. Usted se casa y cuando menos piensa tiene hijitos que salieron de su vientre, o que usted fue parte de la concepción si fue hombre. Y ahí están. ¿Y de dónde salieron? Se multiplicaron de la carne de ustedes dos, y es la misma carne de Adán y Eva. Una carne maliciosa, caprichosa, mañosa, vieja, antigua. Por eso no pierda tiempo tapándose las canas, porque la carne suya es vieja de todas maneras. ¿Ves? Entonces, lo que tiene que hacer es reconocer qué es lo que tiene vestido. ¿Qué es lo que tiene de vestido? Una carne vieja, mañosa y caprichosa. Eso es. Y pídele al Señor que las mañas y los caprichos de esta carne no se le coman el alma, porque esta carne es insaciable, insaciable. Pero el Señor en Getsemaní, en oración del huerto, nos da a nosotros la clave de la esperanza, que es la oración, la fuerza y el poder de la oración. ¿Y cuál es la oración? La oración soy yo, en la persona de Juan, Pedro y Santiago, postrado a los pies del sagrario, presente en el silencio de Dios, para que el Señor, en su misteriosa voluntad, me lleve ante el trono celestial y me use como testigo de justicia, para que las almas injustas y desobedientes reciban la gracia de Dios de no condenarse. Eso es. Entonces, que nosotros no seamos aquellos que somos parte de los sagrarios abandonados, sino que seamos parte de Juan, Santiago y Pedro, pero no los que se duermen, porque ya recibimos el Paráclito y no tenemos por qué estar tristes por no entender lo que le está pasando al Señor, porque nosotros ya sabemos qué le pasó. Ya nos revelaron la verdad. Ya nos dijeron qué le pasó a Jesús en Getsemaní, qué le pasó en ese huerto. Lo que le pasó es que sintió el dolor de todos los que se iban a condenar, inevitablemente. Y no porque estuvieran predestinados a la condenación, sino que porque por la libertad humana que Dios les dio, van a escoger la perdición eterna. Porque se van a enamorar del capricho y las mañas de la vejez, de la mortalidad. Entonces, en esta tarde, en esta hora, en este momento, el Señor nos está presentando la profundidad del abismo de Dios en el sagrario. Ese es el abismo de la oración, el silencio de Dios, un silencio inmutable, incomprensible, insondable, imperturbable, majestuoso y poderoso. La puerta del cielo, ese sagrario.
Nosotros miramos por esa puertica y miramos la gloria de Dios en el silencio del misterio de un velo que no se ha descubierto en plenitud todavía, y que lo miramos en esperanza solamente por la fe. Entonces, Santiago, Pedro y Juan, que estuvieron en el monte de la transfiguración y sabían que era Dios, aquel que sudaba sangre después en el huerto de los olivos, no entendían nada, absolutamente nada, y tampoco entendían que lo iban a arrestar, y mucho menos que el traidor era uno de ellos, mucho menos que entendían eso, no lo entendían. Hay gente que piensa que era obvio para los apóstoles que Judas era el malo. Claro, parece ser que era obvio, pero no podía haber sido obvio cuando en la última cena le preguntaron al Señor quién era, porque ninguno sabía. Si hubiera sido obvio que Judas era el malo, en la última cena todo el mundo se hubiera codiado y dicho: Judas, Judas. Pero no, lo que hicieron fue codiarse para que le preguntaran a Juan: pregúntale quién es. Porque era el apóstol de confianza, amado, que estaba recostado en el pecho del Señor. No sabían. Dese en cuenta usted cómo está de escondida la maldad. Cómo está de escondida la maldad. Judas Iscariote sanaba enfermos, resucitaba muertos y sacaba demonios. ¿Quién podía creer que él iba a ser el traidor? Ninguno. ¿Quién puede creer que ese mismo sacerdote que respira santidad está haciendo crímenes espantosos, como descubrimos a veces? ¿Quién puede creer que un laico consagrado, que parece ser la luz de la familia y la luz de la comunidad, termina siendo el hipócrita, que es el peor fariseo que ha habido en la comunidad en años? ¿Cierto? Porque ahí está Judas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos juzgar por las apariencias. Así como decía la última palabra que leímos en la última charla, cuando decía sepulcros blanqueados, que son pura apariencia y por dentro almacenan huesos muertos, polvo de cementerio. Entonces, el Señor nos está llamando a nosotros a penetrar en el misterio del huerto de Getsemaní, que está en el sagrario. ¿Cuál es el huerto de Getsemaní nuestro? El Santísimo Sacramento del Tabernáculo. Ese es Getsemaní. ¿Quiere usted ir a visitar los sagrarios abandonados? Entonces váyase y póstrese ante el Santísimo en el sagrario y sea la Trinidad humana presente en el jardín. Sea Santiago, Pedro y Juan, para que el Señor, mientras que usted esté ahí, ante el Padre Celestial, pida muchas cosas para la gente que en ese momento, en ese territorio de ese sagrario, que está lista a cometer cosas horribles, no las cometa mientras usted está ahí. Porque usted es testigo con Jesús ante el Padre, para que la justicia divina no se descargue en su ira contra el pecado latente de ese territorio. Y ese es Getsemaní. Getsemaní es un territorio. ¿Qué es Getsemaní? Un convento de clausura, de monjas adoradoras al Santísimo. Todas esas monjitas juntas suman Pedro, Juan y Santiago, todas ellas, porque están ahí luchando por no dormirse, para estar adorando al Señor, para que el Señor salve las almas del territorio de ese convento, que solo Dios sabe cuán grande es. Y sabemos que así como una parroquia tiene un territorio geográfico, así igual tiene un territorio espiritual invisible, que solo Dios lo conoce como es de grande. Y por eso ese sagrario es Getsemaní. Y nosotros al visitar al Señor, pero miren, cuando vamos a adorar al Santísimo, no hay necesidad de llevar una colección de novenas, y tampoco hay que estar en la salmodia recitando toda clase de cosas. Y no es que sea malo salmodiar, y no es que sea malo llevar colección de oraciones, eso está bien, pero es que no hay que hacer nada. Hay que llevar el testigo y sentarlo allí sin dormirse a los pies del Señor, para que el Señor, en su misteriosa voluntad, le pida al Padre misericordia por sus intenciones. Y esa es la adoración al Santísimo. Esa es. Entonces, cuando adoremos al Santísimo, llevemos la intención de acompañar al Señor en las intenciones de Él. Porque si buscas primero el reino de Dios, las intenciones del Sagrado Corazón, todos los demás te llegará por añadidura. Eso no quiere decir que no le podemos pedir nada al Señor, claro que sí.
Pero qué bueno sería que hiciéramos un ejercicio perfecto espiritual, que sería ir a visitar esos agrarios abandonados, esos Getsemanís que no tienen a Juan, Santiago y Pedro, donde se escaparon esos tres, donde ya no hay esas parroquias, esos santos postrados allí como testigos ante el Señor, y llegar a esos agrarios abandonados y postrarnos para las intenciones del Sagrado Corazón y sumergirnos en ese corazón para que el Señor haga lo que Él quiera con nuestra presencia incondicional y silenciosa. Y después de haber hecho eso por un tiempo largo de silencio, al final presentarles nuestro caso al Señor y decirle: ya, Señor, que te he dado mi silencio y el tiempo que he entregado acá, te voy a contar mis penas como último. Pero de tanto vivir en silencio, postrados ante el altar del Señor, nos vamos a dar cuenta que lo último que vamos a pedir es lo nuestro, y un día ni lo pedimos, porque el Señor no lo da, porque todo llega por añadidura. Lo demás todo llega. Hoy y siempre, en el eterno presente de Dios, está Jesús en el huerto. Todo lo que tenemos que hacer es vincularnos a la empresa de la pasión y ser siervos de ella, siervos, cuyo pago es un pago de vida eterna. Nada que ver con la vida temporal, nada. Cuando una persona lleva su silencio a los pies del sagrario, sin esperar más nada a que se cumplan las intenciones del Sagrado Corazón, esa persona ya comenzó a vivir su eternidad y comenzó a entender el misterio de ser un hijo de Dios, que llega a ser vasija para que el Señor la utilice en el oficio para el cual Él la creó. Misterioso, invisible, insondable, incomprensible para nosotros. En esta tarde, si nosotros nos compenetramos con el Santísimo y nos damos cuenta que miramos tantas iglesias en esta ciudad de Bogotá, por ejemplo, y muchas de ellas que están abiertas todo el día, no todas desafortunadamente, porque cada día hay más demonios en la tierra por el pecado, pero hay muchas iglesias abiertas, y cuando entramos a cualquier hora del día vemos gente abrazada a estatuas, besando estatuas y recitando cientos de novenas, y nadie abrazando el Santísimo Sacramento en silencio, porque todos quieren ir en busca de milagros. Y no es que sea mal llegar donde el santo, pero lo que es mal es pensar que ese santo hace milagros. Y no es que sea mal abrazarse una novena y pedirle al santo que le hable a Dios por nosotros, porque esa es la familia de Dios y nosotros tenemos la comunión de los santos. Pero lo que es malo es entrar a la iglesia y visitar el santo antes de visitar al santo de los santos. Tenemos que enderezar nuestras prioridades. No es abrazarme a los pies de Santa Teresa, sino abrazarme a los pies del santo de los santos en silencio, para después ir y llorarle a Santa Teresa las cosas que no le dije al santo de los santos porque me sentía indigno, y pidiéndole a ella como abogada que ella le cuente al Señor. Eso es diferente. Pero el Señor Jesús en Getsemaní nos da el don más grande de la oración, que es el silencio de Dios. Es el don más grande de la oración. Antes de abrir las Escrituras, reúnase en el silencio de su corazón. Antes de abrirlas, quédese en silencio, recójase en silencio, colóquese en el huerto de los olivos sin entender nada, sin pretender entender nada. Y cuando abra las Escrituras, que es Jesús que viene a hablarle, no espere entender nada, sino amar el hecho de que el Divino Maestro le va a hablar. Y de tanto escuchar lo que no entiendes de lo que el Maestro te dice, que el alma asimila con tanto amor por conocerlo profundamente, un día hasta tu pobre intelecto va a terminar entendiendo todo lo que el Señor te dijo. Pero si vas al contrario y tratas de que tu pobre y limitado intelecto
entienda lo que vas a leer en ese libro santo, nunca vas a poder hablar con el Espíritu del Señor. Porque la soberbia humana nunca te dejará trascender al Espíritu. Entonces no es que yo necesite una clase de Biblia, sino que necesito es una clase de amor para poder creer firmemente de que esa palabra de Dios en las Escrituras es vida y que al leerla me hace libre. El Señor nos invita a nosotros a que ocupemos los sagrarios abandonados. Eso es nuestra vida, esa es nuestra misión en la tierra, ocupar los sagrarios abandonados. ¿Quiénes ocupan los sagrarios abandonados? Solo el ejército de Dios puede hacer eso. ¿Quiénes eran los guardianes del arca de la alianza? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, la tribu de Leví. Eran los únicos que podían llevar el arca. El resto del pueblo caminaba muchos pasos atrás. Así pasaron el río Jordán a la tierra prometida. Primero el arca y después el pueblo. ¿Y qué creen ustedes que sucede hoy? ¿Acaso el arca se perdió? El arca se consumó, se hizo hombre. Ese verbo que hablaba desde el bosque ardiente se hizo hombre y habitó entre nosotros, y es hostia. Y esa arca de la alianza se llama sagrario, y nosotros somos los sacerdotes de ese sagrario, y nosotros somos los que fuimos llamados a acompañar al Señor en la marcha de esa alianza eterna, y el resto de las almas marchan unos pasos atrás. Todos aquellos que no conocen a Cristo y aquellos que conociendo a Cristo no se han alimentado con su cuerpo y con su sangre todavía, ellos marchan unos pasos atrás, pero marchan. ¿Y marchan detrás de quién? Detrás de la alianza hecha hombre, el verbo hecho hombre, y detrás de los soldados, sacerdotes, custodios del arca hecha hombre. Esa es la oración, ese es el huerto de Getsemaní. Esa es la batalla espiritual, esa es nuestra fe, esa es nuestra iglesia, la fe que profesamos. Un Cristo vivo que se hace hombre y realiza la alianza hecha con Abraham y se convierte en alimento nuestro y nos hace sacerdotes, a todos nosotros, a cada uno en su deber, a cada uno en su unción sacerdotal. Entonces, si el Señor nos ha llamado en esta tarde a hacer una reflexión en Getsemaní, nos ha llamado a salirnos de la historia de Getsemaní, a salirnos de la idea de Getsemaní, a salirnos de las emociones de la Semana Santa, a salirnos del drama de la pasión, y nos ha llamado a ser Juan, Pedro y Santiago, pero con el Paráclito ya, o sea, los que no se duermen. ¿Por qué se dormían ellos tres? Porque no tenían el Paráclito todavía y se dormían por la pesadez de la tristeza que sentían, de un misterio insondable que no comprendían. Pero nosotros ya fuimos revelados ese misterio, y por obra del Espíritu Santo ese Getsemaní se hace eterno en nosotros, para que nosotros podamos entrar en él, en ese río de la pasión del Señor, vincularnos a ese amor del Señor en Getsemaní y ser no la copa que el Señor no se quiere tomar, sino el apóstol que quiere ser testigo con Jesús, para que el Señor, por nuestra presencia y nuestro amor y la dedicación al Señor, pueda el Señor evitar que otras almas se condenen y conseguir la misericordia. Ese es Getsemaní, y esa es la oración de Jesús en el huerto. Es mucho más extensa y profunda que la historia, que el drama, que la cultura de Semana Santa, que las emociones que sentimos por lo revelado. El Señor nos trae a nosotros con una conciencia clara a descubrir en nuestro corazón algo mucho más profundo que la oración recitada. La oración contemplativa. Miren ustedes esto. ¿Por qué razón se ha protestantizado la iglesia? Porque por la protestantización, por esos grandes carismas que han despertado en la iglesia hoy, las emociones humanas han llegado a pensar que la misa es aburrida y tenemos que animarla.
tenemos que traerle rock and roll, tenemos que traerle tambores y trompetas para que la gente no se duerma, porque es que se aburren en misa, Padre. Es que a mis hijos no les gusta venir porque es muy larga la misa y esas canciones son lánguidas y aburridas y usted se demora mucho elevando al Santísimo. ¿Pero por qué? Porque ya perdimos a Getsemaní, porque perdimos el sentido de la contemplación de nuestra iglesia. Nuestra iglesia no es un escándalo de trompetas y tambores. Eso lo podemos hacer en el hall de la iglesia, alabar al Señor y tocarle tambores y con trompetas. Claro, ¿por qué no? Pero es que cuando se consuma el acto de la pasión de Cristo en el altar, el misterio de la transustanciación, es el amo celestial, el esposo del alma, que la viene a abrazar y la viene a alimentar. Y en el silencio de esa contemplación profunda y eterna e insondable, el alma se postra a adorar al Señor para alimentarse de ese océano infinito de amor que se recibe en ese silencio, en esa contemplación. Y después de que pase ese profundo silencio, de ese misterio de la elevación, de la consagración, el Señor ya se despierta en aleluyas y viene a entregarnos el gozo y la alegría de su cuerpo y de su sangre para darnos esa fortaleza y poder salir a cantar con trompetas y tambores de que el Señor ha resucitado en mi corazón. Pero mientras que ese misterio se ejecute en ese altar, nosotros vivimos la oración contemplativa. Por eso la iglesia nuestra se ha protestantizado. Y a veces durante la Eucaristía se está glorificando el guitarrista y el pianista y el cantante. Y se está glorificando las líricas que compusieron. Y no se está glorificando a Cristo. Y no es contemplativo. Porque no hay el silencio. No lo hay. Y no quiere decir que no hay música en la iglesia y en la misa. Claro que sí. Nosotros tenemos la música que acompaña a la liturgia. Y se puede hacer con el piano, la guitarra y las canciones que cantamos al Señor. Pero en el orden litúrgico. Y manteniendo el momento de la contemplación. Ese momento santo de la elevación. Y si el sacerdote se demora media hora elevando, gloria a Dios. Porque en esa media hora tenemos nuestro corazón sumergido en el mismo cielo. En el mismo cielo, en presencia de los mismos ángeles y de toda la corte celestial. Hay almas católicas en el purgatorio, pasando penas grandes por la irreverencia al Santísimo, pero muchas. Usted se imagina el dolor de un católico al morir, cuando se da cuenta que a 3 cuadras de su casa había una iglesia y escasamente llegaba el domingo, y claro, no mataba, no robaba y a veces ni mentía, y solamente iba el domingo a alimentarse de la Eucaristía rápidamente, y cuando se muere se da cuenta que todos los días se levantaba y estaba prendido al televisor, estaba prendido a la cocina, estaba prendido al teléfono y al internet, estaba prendido a toda la bulla de la casa, mientras el Señor, en silencio, el pan de la vida le servía a 3 cuadras de la casa. Y que su alma había podido amar y perdonar. Y que su alma había podido salvar almas si se hubiera alimentado con el pan de vida, en vez de comerse el veneno de las distracciones de un mundo temporal que solo le daba noticias falsas que no llevan a nada. Novelas de perdición y toda clase de información innecesaria, comilonas, horas en el baño mirándose las últimas arrugas que le salieron y quién sabe cuántas cosas. Y entre tanto Jesús en silencio, consumándose en pan de vida a 3 cuadras de su casa. Oh, qué tormento para esa alma católica en el purgatorio. Oh, qué dolor y qué años que pasan paradito en la puerta de esa iglesia, escuchando todas las canciones y rancheras de la cocina, mientras el Señor se consumaba a 3 cuadras de su casa con el alimento que necesitaba para perdonar en ese día. Esa es el alma en el purgatorio que le duele cada Eucaristía que perdió, cada Eucaristía que perdió. Ustedes saben, nosotros como pueblo católico de Dios, hoy acá
¿Ustedes saben cuántas Eucaristías han perdido por estar escuchando torpezas en la casa? Por estar haciendo nada, por correr detrás del viento, por irse detrás de la muerte, por envenenarse con su amor propio, por preocuparse al frente del espejo, por no poderse levantar por las heridas de las ofensas que le hicieron en la noche. Por eso, víctimas sangrantes que no se pueden mover de la cama por el peso del amor propio de una carne corrompida, mañosa y caprichosa, que no es capaz de correr a buscar el pan de vida, porque se está envenenando con su propio alimento mortal. Y eso es lo que el Señor pide que entendamos: la oración contemplativa. Entre más descubramos la contemplación del huerto, que es Getsemaní, que es el sagrario, nos vamos a dar cuenta cuántos sagrarios abandonados hay, para que nos demos cuenta que están abandonados porque yo no estoy ahí, por eso están abandonados. Entonces, que el resto de nuestros días en la tierra como católicos se gaste visitando los sagrarios abandonados, y así podemos reparar todas las Eucaristías que rechazamos por estar en la casa rascándonos lo que no nos debemos rascar. Entonces, que el Señor rescate y repare todo el daño que hemos hecho, porque nosotros tenemos todavía la oportunidad de hacerlo. Mire, si usted hoy se muere, es cierto, pero antes de morirse hoy, usted hace esta oración que estamos haciendo acá y decirle al Señor: Señor, perdóname por todo el abandono que le he hecho a tus sagrarios. Perdóname, Señor, por haber sido infiel como soldado. Y perdóname por todas las Eucaristías que he despreciado y cambiado por el pan del veneno de mi amor propio, por la comida que se muere, por la comida que solo engorda, el cerdo de mi ambición y de mi avaricia. Entonces, en una tarde como esta, de reflexión, de profundización, de realización personal en una conciencia viva y verdadera, el Espíritu Santo viene aquí, no en vano, porque el Señor nos escogió con nombre propio para estar aquí hoy, para exhortarnos con amor, porque Él es el divino amante y el divino maestro, y no viene con confusas filosofías o profundas teologías, viene a hablarnos en lenguaje humano, orgánico, natural, simple y sencillo, para que entienda el educado, el letrado y el ignorante, todos, y que nadie tenga excusa, porque cuando el Señor viene, todos lo entienden, porque es Dios presente. Y en este lenguaje sencillo del Divino Maestro, en esta compenetración en el Espíritu de Dios, el Señor nos invita a postrarnos en Getsemaní dentro de nuestro corazón, porque ese sagrario de Jesús, esa alianza que se hizo hombre, que se hizo verbo encarnado, está en nuestro corazón. Usted y yo, que ya hemos comulgado, ya hemos llevado el arca de la alianza al sagrario de nuestro corazón, y todo lo que tiene que hacer en esta tarde es deshiervar la tierra de su corazón para limpiar ese sagrario, para que ese Cristo vivo en usted, que ya llegó en su primera comunión, viva allí, y usted sea Juan, Santiago y Pedro, el que no se duerme, para que esté allí dispuesto a reparar en las intenciones del Sagrado Corazón con Jesús. Bendito sea el Señor, porque Él nos ama y nos bendice. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque Él es santo y es misericordioso y es todopoderoso, y que toda lengua lo alabe, y que toda rodilla se doble, y que todos lo adoremos y lo santifiquemos y lo glorifiquemos a los pies de todos los sagrarios abandonados, empezando por el sagrario abandonado de mi corazón y los sagrarios abandonados de todos los seres queridos que se han ido del lado del Señor. Amén. 2 Corintios 4, 7. Trabajos y esperanzas del apóstol. Mas este tesoro
lo llevamos en vasos de barro, para que se reconozca que la grandeza del poder que se ve en nosotros es de Dios y no nuestra. Nos vemos acosados de toda suerte de tribulaciones, pero no por eso perdemos el ánimo. Nos hallamos en grandes apuros, mas no desesperados. Somos perseguidos, mas no abandonados. Abatidos, mas no enteramente perdidos. Traemos siempre en nuestro cuerpo por todas partes la mortificación de Jesús, a fin de que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos. Porque nosotros, bien que vivimos, somos continuamente entregados en manos de la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste a sí mismo en nuestra carne mortal. Así es que la muerte imprime sus efectos en nosotros, mas en vosotros resplandece la vida. Pero teniendo un mismo espíritu de fe que David, quien según está escrito decía: creí y por eso hablé con confianza. Nosotros también creemos y por eso hablamos, estando ciertos de que quien resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará con vosotros en su gloria. Pues todas las cosas que pasan en nosotros se hacen por causa de vosotros, a fin de que la gracia esparcida con abundancia sirva a aumentar la gloria de Dios por medio de las acciones de gracias que le tributarán muchos. Por lo cual no desmayemos. Antes, aunque en nosotros el hombre exterior se vaya desmoronando, el interior se va renovando de día en día, porque las aflicciones tan breves y tan ligeras de la vida presente nos producen el eterno peso de una sublime e incomparable gloria. Y así no ponemos nosotros la mira en las cosas visibles, sino en las invisibles, porque las que se ven son transitorias, mas las que no se ven son eternas. Sabemos también que si esta casa terrestre en que habitamos viene a destruirse, nos dará Dios en el cielo otra casa, una casa no hecha de mano de hombre y que durará eternamente. Que aun por eso aquí suspiramos deseando la sobrevestidura del ropaje de gloria o la habitación nuestra del cielo, si es que fuéramos hallados vestidos de buenas obras y no desnudos. Así también es que mientras nos hallamos en esta tienda de campaña, gemimos agobiados, pues no querríamos vernos despojados de ella, sino ser revestidos como por encima, de manera que la vida inmortal absorba y haga desaparecer lo que hay de mortalidad en nosotros. Y el que nos formó para este estado de gloria es Dios, el cual nos ha dado un espíritu por prenda. Por esto estamos siempre llenos de confianza, y como sabemos que mientras habitamos en este cuerpo, estamos distantes del Señor y fuera de nuestra patria, porque caminamos hacia Él por la fe, y no lo vemos todavía claramente. En esta confianza que tenemos, preferimos más ser separados del cuerpo, a fin de gozar de la vista del Señor. Por esta razón, todo nuestro conato consiste en hacernos agradables al Señor. Ora habitemos en el cuerpo, ora salgamos de él, siendo como es forzoso que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el pago debido a las buenas o malas acciones que habrá hecho mientras has estado revestido de su cuerpo. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado en este día, y ahorita nos disponemos para consagrar todo esto en el Santísimo Sacramento del altar con la Eucaristía. Amén.